Un personaje que presumía de moderación ante el espejo y que ahora tendrá que bajarse al barro ultra. Una izquierda que pierde pero que se consuela, que toca fondo pero que ofrece sorpresas para el futuro. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Andalucía. Otro lío para el PP, un extraño alivio para la izquierda. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ya impacta en el día a día de más de 3 millones de trabajadores en toda España? Te cuento más al final del episodio. Las noches electorales suelen tener muchos titulares. Aquí va el primero. El Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta en Andalucía. Por tanto, nos hemos quedado a esos 2 escaños. Hemos sacado, de verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. El camino que Feijóo quiso comenzar en Extremadura y en Aragón y que siguió por Castilla y León ha terminado mal para el Partido Popular en el único lugar donde sí parecía tener un gobierno estable y un líder sólido. Todo eso se acaba de venir abajo. El PP dependerá de Vox también en Andalucía para gobernar y esta vez puede ser especialmente humillante porque Juanma Moreno lleva 8 años prometiendo que él no es Ayuso, que él no es compatible con Vox. ¿Qué pasa si rompemos esa estabilidad? Pues evidentemente que nos metemos en un lío, en un gran lío. El mismo Juanma Moreno, que presumía de tener el corazón muy grande y muy solidario con los inmigrantes, no como Vox. Porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper. Ese mismo Juanma Moreno tendrá ahora que negociar la prioridad nacional. Los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional. Al otro lado, otro funeral andaluz en el PSOE. María Jesús Montero empeora, que ya era difícil, los resultados de hace 4 años. Si el cabreo por la gestión sanitaria y la crisis de los cribados del cáncer han movilizado al votante, no ha sido hacia el PSOE. Quien ha canalizado el fuerte aumento de la participación ha sido Adelante Andalucía, que se postula como la nueva corriente alternativa, confirmando que los relatos de Izquierda Unida, Sumar, Podemos ya no enamoran, ni aunque vayan juntos en coalición. Hacemos un repaso de estos resultados y sus consecuencias también nacionales. Saludo a mi compañero José Enrique Monrosí. Hola, Monrosí. ¿Qué tal? Muy buena, Juanlu. Y al director del diario.es Andalucía, Javier Ramajo. Hola. Hola, ¿qué tal, Juanlu? Ramajo, danos un primer titular. ¿Con qué nos quedamos de la jornada de ayer en Andalucía? Bueno, pues Moreno tiene encima el lío que quería evitar. Tiene una mayoría para gobernar, pero no absoluta, como él pretendía. La prioridad nacional solo suma un escaño más en Andalucía, pero importante para seguir con un apoyo bastante fuerte en Andalucía. Y ahora Vox tiene la llave del gobierno y a ver qué pasa, a ver cómo va a negociar los próximos años en Andalucía. Monrosí, vayamos a las causas. ¿Por qué? ¿Por qué ha perdido la mayoría absoluta Juanma Moreno, que venía de ser casi como el Adonis del PP, ese presidente estable, sólido, que necesitaba el Partido Popular para demostrar que no le hacía falta parecerse a Vox? ¿Por qué ha perdido la mayoría absoluta? Bueno, yo creo que hay un desgaste evidente que no se ha trasladado, yo creo que de manera conveniente, en los sondeos, en las encuestas, incluso en los análisis durante la campaña electoral, pero era muy evidente que hablando con la gente de Andalucía, desde hace ya mucho tiempo a esta parte, el escándalo de los cribados de cáncer como punta del iceberg del colapso de la sanidad pública, yo creo que tiene una relación muy estrecha con esa bajada de Juanma Moreno de 5 escaños, de 5 parlamentarios. No se produce un vuelco político, ni mucho menos, pero sí que se produce un desgaste y no menor. Ha perdido 5 parlamentarios porque yo creo que era evidente la desafección, un poco el descrédito también en la imagen de buen gestor moderado de Juanma Moreno, que había supuesto todo el escándalo de los cribados de cáncer de mama y la gestión de la sanidad pública. Y yo creo, sinceramente, que ese ha sido un factor determinante que ha hecho que el Partido Popular y que Juanma Moreno no tenga ahora mismo la mayoría absoluta en Andalucía. Ramajo, lo decías antes, en realidad Vox sube muy poco.
pero ya solo la pérdida de la mayoría absoluta desbarata por completo al personaje Juanma Moreno y a la estrategia, ¿no? Esa imagen de moderado. Bueno, Juanma Moreno ha sido moderado hasta hoy. Tiene encima el lío que quería evitar. Ahora Vox tiene la llave del gobierno. A partir de que se tenga que sentar a negociar el gobierno con Vox, pues a ver qué tal. Puede imitar a sus compañeros de partido en otras comunidades autónomas, o no sé si intentará de alguna manera gobernar con apoyos puntuales. Moreno ha repetido durante toda la campaña electoral, confiando en su mayoría absoluta, que no tenía ningún interés en gobernar con Vox. Seguramente así sea, pero resulta que no ha conseguido esa mayoría absoluta y ahora tendrá que verse ante la realidad. No tiene mayoría y tiene que ver con quién acuerda poder formar gobierno. Monrosi, tú también ves claro que a partir de hoy estamos hablando de un nuevo Juanma Moreno que se rompe con el perfil político que se venía mostrando hasta ayer mismo. Lo rompe por completo, o al menos se lo pone muy complicado, y no hay duda que se va a remangar y que se va a poner a la tarea de sentarse a la mesa a negociar cosas, por ejemplo, como que la gente, según su color de piel o su origen o su lugar de nacimiento, tenga más o menos derecho en recibir o no una cita médica, que es la política esta, ¿no?, que ha bautizado Vox de prioridad nacional, y que no sé si será una prioridad nacional o no, pero lo que está claro es que para Vox sí que es una prioridad, porque ha sido su condición inexcusable en territorios como Aragón o Extremadura para llegar a un acuerdo de gobierno y de investidura. Entonces, digo que no tengo dudas de que Juanma Moreno se va a poner a la tarea, porque ya Juanma Moreno fue el primero que lo hizo, el primero que negoció una investidura con la ultraderecha en este país fue el presidente de la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que efectivamente, como comentáis, a partir de ahí se produjo la construcción de un personaje político basado en la moderación, digamos, como antagonista a la vía Isabel Díaz Ayuso. Y eso evidentemente está en riesgo a partir de hoy, porque es que la realidad, hay muchas lecturas, pero la lectura principal de la noche electoral en Andalucía es que Juanma Moreno necesita a la ultraderecha para ser presidente de la Junta. Hablemos del PSOE, Monrosi, tú que sigues la información del Partido Socialista a nivel nacional en el día a día. Está claro que esta fórmula de ministro candidato no ha funcionado, no ha sido suficiente, y es preocupante porque ha subido mucho la participación, pero eso no se ha convertido en escaños nuevos para el PSOE. Al revés, es que ha bajado. Objetivamente es una debacle histórica. A partir de este lunes van a intentar maquillarlo, pero es una catástrofe. El Partido Socialista de Andalucía solo ha sido partido de victorias y de gobierno durante 37 años en Andalucía. Ha llegado a superar la barrera de los 60 escaños varias veces en el Parlamento de Andalucía. Y estamos en una situación en la que parecía imposible. Bueno, pues empeora su suelo histórico de hace 4 años cosechado por Juan Espada, y aunque es verdad que María Jesús Montero consigue mejorar el número de votos, pero pierde 2 puntos y 2 parlamentarios. Objetivamente, el balance es que es una debacle, una catástrofe, sobre todo porque no es cualquier tierra, es Andalucía para el Partido Socialista, que ha sido su gran bastión. Ramajo, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué crees que María Jesús Montero no ha conseguido ni siquiera empatar resultados con Juan Espadas, que era un candidato mucho menos conocido, con mucho menos perfil electoral? Bueno, María Jesús Montero yo creo que llegó tarde a la campaña andaluza, después de varios años en la vicepresidencia del gobierno y centrada en el ejecutivo de Pedro Sánchez. Llegó tarde y, bueno, realmente ha hecho lo que ha podido, y tienen el mal menor de haber aguantado el tirón y no pegarse un costalazo mayor del que podía esperarse. Bueno, ya lo hemos dicho, la participación ha subido mucho, y no ha sido el PSOE quien ha canalizado esa participación, no ha sido Vox tampoco, y desde luego no ha sido el PP, ha sido Adelante Andalucía. Y creo, además, con los datos en la mano, que podemos decir que ha sido esa sorpresa de Adelante Andalucía la que matemáticamente, Ramajo, ha evitado la mayoría absoluta de Moreno Bonilla. Adelante Andalucía ha hecho una campaña muy fresca. Yo creo que ha llegado a mucha gente, han subido 6 escaños, que no es poca cosa, y bueno, yo creo que ha sido la izquierda diferente. Teníamos por Andalucía Antonio Maillo, líder nacional de Izquierda Unida, alianzas a última hora con Podemos, pero bueno, yo creo que la gente al final ha querido algo más fresco y algo que realmente, bueno, pues le sonara algo diferente.
Monrosi, expliquemos para los que no sean andaluces qué es Adelante Andalucía. Pues una gran pregunta. Estrictamente es una escisión de Podemos. El exalcalde de Cádiz, José María González, y Teresa Rodríguez fueron los dos líderes políticos que, después de la ruptura con ese espacio primero de Podemos, luego Unidas Podemos, de la fractura también en el grupo parlamentario de hace un par de legislaturas, pues decidieron impulsar un proyecto político que vuelve a unas esencias ya olvidadas de un proyecto andalucista de izquierdas y que ahora mismo se consolida como la principal fuerza andaluza progresista a la izquierda del Partido Socialista, ganándole esa particular batalla, bueno, pues a los representantes de la izquierda estatal, ¿no?, que supone por Andalucía. Y las expectativas, sobre todo durante las 2 semanas de campaña, pues habían abierto claramente esa senda de que, como había pasado también en otros territorios, como en Aragón con la Xunta, como pasa también en otros territorios como Valencia con Compromís, pues que se empieza a consolidar a partir de las elecciones de este domingo un espacio muy pegado al territorio, a la izquierda del Partido Socialista, que sin duda también va a tener consecuencias para la política nacional. Bueno, digamos algo sobre esas consecuencias nacionales, porque Adelante Andalucía le ha dado el sorpaso, ha superado por completo a la confluencia de Izquierda Unida, Sumar y Podemos. Y Adelante Andalucía se convierte de alguna manera en una referencia para ese posible método rufián, ¿no?, para una posible confluencia de izquierdas, también nacionalistas, para las elecciones generales. Esto es un mensaje que se puede analizar e interpretar también en ese sentido. Monrosi. Sí, tiene un mensaje porque además la partida particular en la izquierda se la jugaba además no con cualquier candidato, sino con el coordinador federal de Izquierda Unida, una de las fuerzas políticas más importantes que forman parte de ese conglomerado, ¿no?, de formaciones que se presentaron a las generales bajo el paraguas Sumar y que ahora están intentando ahí pues reinventarse por enésima vez. Y yo creo que sí que va a tener consecuencias porque profundiza en la crisis de ese espacio político de izquierda que hoy es espacio de gobierno, que gobierna junto a Pedro Sánchez en coalición, que está descabezado, que lleva dando bandazos ya mucho tiempo, que tiene una relación muy complicada entre algunos de los integrantes de esas candidaturas. Ya hemos visto en qué circunstancias se llegó al pacto in extremis con Podemos para que formase parte de esa candidatura. Y yo creo que el éxito rotundo de Adelante Andalucía, que le saca pues más de 3 puntos de voto y 3 parlamentarios, pues yo creo que es otro torpedo en la línea de flotación de un proyecto político a la deriva y efectivamente coincido contigo en lo que comentabas, que viene a reforzar un poco la tesis política, no muy desarrollada, pero bueno, sí esbozada, de Gabriel Rufián, de que para las generales, más que repetir la fórmula de partidos estatales en coalición, hay que mirar más hacia las fuerzas territoriales como el Bloque Nacionalista Galego, en este caso Adelante de Andalucía, o las formaciones que también han tenido buenos resultados en otros territorios. Terminamos, Monrosi, con la paradoja, ¿no? A ver si tú tienes la misma percepción que yo, pero yo llevo meses preguntando a militantes de diferentes partidos de izquierda en Andalucía, incluso algunos dirigentes, que si tenían que elegir entre una mayoría absoluta del PP o que la pierda, pero que eso implicara un gobierno con Vox, ¿qué preferían? Esa era la pregunta, ¿no? La mayoría me han dicho que prefieren lo que ha pasado, que preferían que el PP perdiera la mayoría absoluta aunque eso supusiera un gobierno con Vox en Andalucía. Bueno, pues tengo que decirte que con toda la gente que he hablado en el Partido Socialista de Andalucía, en Ferraz y en la Moncloa, lo que percibo es una sensación cierta de alivio que no se esfuerzan en ocultar. Y la gente pregunta, pero ¿cómo alivio, no? Si el peor resultado de su historia es una debacle, está en o sea, no han llegado ni a hacerle cosquillas a Juanma Moreno. Bueno, pues hay 2 explicaciones que a la gente le valdrá o no, pero que son las que percibimos, las que nos trasladan. Uno, que las expectativas eran aún peores, pero es que en lo político también ven como algo parecido a una victoria estratégica
la pérdida de la mayoría absoluta de Juanma Moreno porque, uno, creen que se derrumba en gran medida la vía moderada que intentaba, que ha representado hasta hoy Juanma Moreno, porque va a tener que gobernar dependiendo de la ultraderecha. Y luego, y lo más importante para Ferraz y para Moncloa, por los intereses propios de Pedro Sánchez, porque Feijóo va a volver a asistir a una negociación con Vox, con Abascal, que ya hemos visto el desgaste que ha tenido y lo dura que ha sido en otros territorios y en otras elecciones autonómicas. Y es en esa rendija, a pesar de que eso pueda implicar un sufrimiento y un desgaste para los propios ciudadanos andaluces por el impacto de esas políticas, pero sí que las fuerzas progresistas, todas las fuerzas de izquierda, ven ahí una oportunidad de cambio de ciclo en Andalucía. José Enrique Monrosi, compañero, gracias. Gracias a vosotros. Javier Ramajo, El Diario.es Andalucía, muchas gracias. Gracias, Juanlu. Y antes de marcharnos... Kit Digital llega a 9 de cada 10 entornos rurales, impulsando sectores como la construcción o el campo para que nadie se quede atrás en la era digital. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.